Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor nuevamente en esta hora y queremos compartir y hablar de un tema interesante. Y en esta ocasión nos vamos a ubicar en el Evangelio de Mateo. Y hemos titulado en esta ocasión esta sección como de lo vil a lo divino. Como un publicano, entiéndase Mateo, confirma la llegada de el Mesías. Y es bien interesante porque estuvimos haciendo un análisis y nos vamos a enfocar específicamente en el capítulo 3 de Mateo, específicamente en los versículos 13 al 17. Pero para poder llegar ahí hay una serie de aspectos sumamente importantes y vamos a ver cómo Mateo lo ilustra, porque él hace lo que nosotros hemos identificado como una afirmación y una confirmación de lo que nosotros decimos, afirmando quién era Jesús y su confirmación como Mesías. Y es interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a lo largo de la historia de Israel, el pueblo vivió esperando lo que nosotros conocemos como el cumplimiento de las promesas de Dios acerca de el Mesías. Por eso es que los profetas, para decirlo así, anunciaron que antes de la intervención salvadora de Dios habrían un llamado al arrepentimiento y un tiempo de confrontación espiritual. Ahora, y esto usted puede encontrar, por ejemplo, y me imagino que vendría a su mente el profeta Malaquías, específicamente en el capítulo 3, donde se presenta a un Dios que iba a venir a juzgar la injusticia, purificar a su pueblo y preparando el camino para su obra redentora. Entonces, siglos después, esa expectativa mesiánica se iba a encontrar en un punto decisivo en el relato del Evangelio de Mateo, que es el que vamos a estar hablando. Ahora, lo sorprendente aquí es que el instrumento elegido para presentar esta evidencia no fue un líder religioso respetado, sino un hombre que fue despreciado por su propio pueblo, por ser lo que nosotros conocemos basado en lo que hemos analizado, lo que llamamos un publicano. Era el que cobraba los impuestos para el imperio romano y era considerado un traidor, un pecador público y fue transformado por la gracia de Dios en un testigo clave de la identidad de Jesús de Nazaret. Ahora, en el capítulo 1 de su evangelio, Mateo, vemos cómo establece lo que se conoce como la genealogía que conecta a Jesús con las promesas hechas a Abraham y David. Más adelante vemos cómo en Mateo 3, versículos 13 al 17, se presenta el bautismo de Jesús donde se revela lo que nosotros identificamos como la confirmación divina sin precedentes. Y vemos cómo el Espíritu Santo desciende y la voz del Padre declara que Jesús es su Hijo amado. Ahora, el testimonio de un hombre considerado vil por la sociedad se convierte en lo que se llama una evidencia contundente de que Jesús es el Mesías esperado, demostrando que Dios a menudo usa lo despreciado para confrontar el orgullo religioso y revelar su verdad ante el mundo. Ahora, a veces pueden surgir preguntas. Ahora, ¿creían los judíos en el regreso literal de Elías? Y esa pregunta que yo les estoy haciendo, se las estoy haciendo porque viene basado en lo que se hablaba en Malaquías 3, versículo 15. Porque, perdón, Malaquías 4, déjenme hacer la corrección. Malaquías 4, versículo 15, 5, perdón, porque dice aquí, he aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Ahora bien, fíjese, aquí
cuando se hace esta expresión de Malaquías 4, versículo 5, eh, y hago la pregunta nuevamente, que si creían los judíos en el regreso literal de Elías. Pues fíjese, la respuesta es que sí, pero muchos judíos del periodo del segundo templo, ellos esperaban el regreso literal del profeta Elías, y escuche bien, literal, antes de la llegada del Mesías. Ahora, esta expectativa proviene principalmente de la profecía de Malaquías 4, versículo 5, cuando lo que acabamos de leer, dice, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, debido a que Elías no murió, sino que fue llevado al cielo, y eso usted lo puede encontrar en el segundo libro de Reyes, el capítulo 2, versículo 11. Surge esta creencia de que él iba a regresar físicamente para preparar al pueblo. Vamos a seguir con ese hilo para poder llegar a lo que queremos presentar. Ahora, esta expectativa estaba muy arraigada en el judaísmo del siglo primero. Por ejemplo, en el Evangelio se preguntan si Jesús de Nazaret es Elías. Ahora, esto surge más adelante en Mateo 16, versículo 14. Ahora, también algunos estaban pensando que Elías aparecería antes del Mesías. También en la tradición judía, durante la celebración de la Pascua, se deja una copa para Elías, esperando su llegada, que es parte de esa práctica. Ahora, ¿qué es lo que esto demuestra? Esto demuestra que la expectativa judía era literal. Ahora bien, otra pregunta. Otra pregunta es cómo se cumple el envío de Elías según el cristianismo. Ahora, dentro del marco del cristianismo, miren cómo se ve. En el Nuevo Testamento se enseña que la profecía de Elías se cumple en la persona de Juan el Bautista. Por eso es que es aquí donde el ángel anuncia su visión. Ahora, cuando dice la expresión irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Y usted dice, bueno, ¿dónde dice eso? Eso lo dijo el evangelista Lucas en el capítulo 1, versículo 17. Usted lo puede encontrar ahí. Entonces, ahí eso Jesús lo afirmó porque dice, él es aquel Elías que había de venir. Y ahí es donde usted puede notar cómo la misma palabra de Dios aclara esto. Por eso, más adelante, usted puede notar cómo Mateo, en el capítulo 11, versículo 14, hace también estas declaraciones cuando se menciona sobre este asunto donde en la mentalidad judía se visualizaba mentalmente y se pensaba de tal forma que iba a ser literal. Ahora, esto significa que Juan no era literalmente Elías, sino que cumplía lo que se llama una misión tipológica o profética. Ahora, habían unos paralelos y esto es bueno saberlos. Ahora usted dirá, bueno, ¿cuáles eran estos paralelos? Pues fíjese, Elías, Juan el Bautista. Elías llama al arrepentimiento. Juan el Bautista también llama al arrepentimiento. Esto es un paralelo. Elías confrontó a gobernantes. Juan el Bautista confrontó a Herodes. Elías ministró proféticamente de una manera fuerte. Juan el Bautista ministró de manera profética de una manera fuerte. Elías preparó renovación espiritual. Juan el Bautista preparó al pueblo para el Mesías. Y ahí se ven esos paralelos. Ahora, ¿qué podemos indicar? Que el cumplimiento es profético, como también es tipológico, no es literal. Y esto es importante porque estamos viendo cómo va entonces conectándose estos aspectos. Ahora surge otra pregunta. ¿Tiene Malaquías una dimensión simbólica o apocalíptica?
Pues fíjese, podríamos decir que sí, porque especialmente en la sección final del libro de Malaquías, las profecías de Malaquías poseen lo que se llama, algunos le llaman como un doble horizonte. Ahora, está lo que se llama como ese horizonte inmediato, ese horizonte escatológico. ¿Por qué inmediato? Porque hay una preparación para la venida del Mesías, y el escatológico porque está dentro de un aspecto al día final del Señor. Ahora, cuando en Malaquías 3, versículo 1, déjenme buscarlo aquí, dice: He aquí envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a tu templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí aparece el mensajero que prepara el camino, que en el Nuevo Testamento identifica con Juan el Bautista. Ahora, el lenguaje también apunta al día del juicio divino, lo cual tiene un tono, lo que llaman apocalíptico. Esto tiene más material de estudio. Ahora, otro aspecto importante que tenemos que tomar en consideración es lo que se llama esa importancia teológica, porque habla del envío de Elías. Por eso es que la figura de Elías simboliza restauración espiritual antes de la intervención final de Dios. Por eso es que el punto central o el mensaje central es que Dios envía mensajeros antes de su acción redentora. Por eso es que ese mensajero llama al arrepentimiento. Por eso es que el arrepentimiento prepara el corazón para la salvación. El cristiano esto lo ve y se cumple en Juan preparando el camino para Cristo, y por lo tanto la proclamación del Evangelio es preparando a la humanidad para el regreso de Cristo. Y ahí usted puede también ver estos paralelos. Ahora, en términos de lo que es una aplicación dentro de lo que llaman lo que es teológico para los creyentes, vemos que esta expresión espíritu de Elías continúa en la misión de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia sigue llamando al arrepentimiento, sigue preparando el camino para Cristo, confrontando el pecado con verdad profética. Y cuando decimos preparando el camino para Cristo, es que mediante la proclamación le estamos diciendo a las personas que Cristo constituye ser el único camino. Y ese es el Evangelio, por la cual cuando lo presentamos y la persona reconoce su condición, ahí es donde Cristo entonces viene y mora en la vida de la persona. Por eso es que muchos teólogos ven el ministerio cristiano como una extensión del llamado profético de Juan. Por eso es que si usted lo ve en un término de idea central, el regreso de Elías esperado por el judaísmo se cumple en el ministerio profético de Juan el Bautista, quien prepara el camino para Cristo. Y su misión reflejó el patrón divino de enviar mensajeros que llaman al arrepentimiento antes de la manifestación salvadora de Dios. Ahora, si esto lo podemos captar de una manera que podamos ir comprendiendo, ahora si usted va al Evangelio de Mateo, usted va a notar algo sumamente interesante. Y es que Mateo inicia con la genealogía. Por eso es que la genealogía era extremadamente importante en la comunidad judía. Por eso es que Mateo inicia con la genealogía para sus destinatarios, que viene siendo la comunidad judía. ¿Por qué era importante? Porque para los judíos definía, entiéndase bien, identidad, legitimidad y entiéndase legitimidad religiosa, definía también lo que se conoce como derechos tribales y cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora,
en la cultura bíblica, la genealogía no era solamente una lista de nombres. Por eso es que cuando nosotros vamos a estudiar o vamos a hacer lectura de lo que representa en los evangelios, cuando vemos la genealogía, por lo regular no la leemos. Pero sería bueno entenderlo para que nosotros comprendamos algo interesante. ¿Por qué Mateo lo está presentando? Porque era una forma de preservar la historia del pueblo de Dios y confirmar su relación con los pactos divinos. Ahora, esa es la intención, pero estamos viendo cómo Mateo aquí lo utiliza como una herramienta de afirmación. Ahora bien, usted está viendo que la genealogía en la cultura judía funcionaba como documento teológico y social que confirmaba la identidad del pueblo, aseguraba la continuidad del pacto y validaba la esperanza de el Mesías prometido. Ahora, estos aspectos son sumamente importantes. Ahora, cuando decimos esto, que determinaba la identidad dentro del pueblo de Israel, ¿qué queremos decir? Porque para los judíos pertenecer al pueblo de Dios implicaba demostrar descendencia de los patriarcas, especialmente de Abraham. Por eso es que usted nota que Mateo habla sobre 14 generaciones. Él empieza con Abraham y usted va a notar que 7 generaciones después va a culminar con David y concluye con Joaquín. Y esto es sumamente importante para un total de 14. Por eso es que el pacto establecido en Génesis 12, 1, 3 definía a Israel como una nación basada en una línea familiar específica. Por eso conocer la genealogía permitía saber a qué tribu pertenecía una persona dentro del pueblo de Israel. Por eso es que las 12 tribus descendían de los hijos de Jacob. Y Jacob, acuérdese que su nombre fue cambiado a Israel y cada tribu tenía funciones y territorios específicos. Ahora, esto también determinaba derechos religiosos y sacerdotales, acuérdense. Por eso es que la genealogía era esencial para identificar quién podía ejercer funciones sacerdotales. Y usted se da cuenta cuando va analizando que los descendientes de Leví podían servir en el sacerdocio y específicamente los descendientes de Aarón tenían el derecho de ser los sacerdotes. Ahora, cuando usted va más allá en la historia, en el periodo de cautiverio, en el periodo del exilio babilónico, algunos que afirmaban ser sacerdotes no pudieron demostrar su genealogía y fueron excluidos del sacerdocio. Y eso usted lo puede encontrar en el libro de Esdras, en el capítulo 2, versículos 61 y 63, lo cual esto mostraba cuán estrictamente se verificaban los registros genealógicos. Ahora, también cuán importante era la genealogía porque esto tenía derechos territoriales y herencias. Mire, cada tribu tenía tierras asignadas por Dios en las conquistas de Canaán. Y esto usted lo puede encontrar en el libro de Josué. ¿Por qué? Porque la genealogía era necesaria para determinar herencia familiar, propiedad de tierras, derechos tribales. Y sin la genealogía una persona no podía perder sus derechos sobre la herencia familiar. Por lo tanto, esto era esencial para la esperanza mesiánica también. Por eso es que uno de los aspectos más importantes era que el Mesías debía venir de una línea específica. Era descendiente de Abraham, de la tribu de Judá, de la casa de David. Estas promesas aparecen en los libros de Génesis 49, versículo 10. Luego aparece en el segundo libro de Samuel, que aunque era un solo libro, se parte en dos, como nosotros lo conocemos como el segundo libro de Samuel, donde específicamente usted lo puede encontrar en el capítulo 7, versículo 12 al 16. Ahora, Jesús de Nazaret aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 1.
Mateo comienza con una genealogía para demostrar que Jesús cumple esas condiciones mesiánicas. Aquí él lo confirma, pero también usa esta genealogía como elemento de afirmación para los incrédulos que no creían que el Jesús que estaba entre ellos en ese periodo fuese el Mesías. Ahora, esto preservaba también, entiéndase la genealogía, como la historia de la salvación. Por eso es que en el Antiguo Testamento también mostraba cómo Dios dirigía la historia. Por ejemplo, las genealogías que aparecen en el capítulo 5 y el capítulo 10 de Génesis conectaban con la creación, conectaban con el diluvio y desarrollo de las naciones. De esta forma, las genealogías mostraban que la historia humana estaba bajo la providencia divina. Como también esto protegía la pureza del pueblo del pacto. ¿En qué sentido? Acuérdense que después del exilio, los líderes como, entiéndase, Esdras y Nehemías, revisaron genealogías para preservar la identidad del pueblo de Israel. Y esto era sumamente importante para mantener fidelidad al pacto y evitar lo que se llaman esas mezclas que pudieran afectar identidad religiosa del pueblo. Ahora, también hay que tener en consideración que para los judíos la genealogía era profundamente fundamental. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque acuérdense, volvemos y repetimos, esto confirmaba pertenencia al pueblo del pacto, determinaba funciones religiosas y sacerdotales, definía derechos de herencia y territorio y sustentaba la experiencia mesiánica y algo más, preservaba la historia redentora de Dios. Ahora, es ahí donde nosotros vamos a entrar a el capítulo 1 de Mateo, donde aquí vemos cómo Mateo utiliza la genealogía como afirmación inicial de la esperanza mesiánica de Israel y el resto del evangelio como la demostración progresiva de que Jesús de Nazaret es verdaderamente el Mesías prometido. En otras palabras, la genealogía establece lo que podríamos decir legitimidad mesiánica, mientras que la narrativa del Evangelio confirma esa identidad mediante eventos históricos y cumplimiento profético. Por eso es que como afirmación de la esperanza mesiánica, Mateo comienza diciendo que Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por eso es que cuando en el versículo conecta inmediatamente a Jesús con dos pilares de esperanza mesiánica. Por eso es que el pacto con Abraham habla aquí de que Dios prometió que por medio de su descendencia serían benditas todas las naciones. Capítulo 12, versículo 3 de Génesis. Y vemos también que mediante el pacto davídico, Dios prometió un rey eterno de su linaje. Y usted lo puede encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, hasta el versículo 16, perdón. Por eso la genealogía funcionó como una declaración programática. Entonces vemos aquí que Jesús pertenece a la línea donde se cumplen las promesas de Dios. Ahora, no podemos olvidar algo importante. El nacimiento de Jesús también confirmó el cumplimiento profético, porque cuando usted ve los capítulos iniciales muestran que el nacimiento de Jesús ocurrió en cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Mire, en Mateo se cita la profecía del nacimiento virginal de Jesús. Y a qué profeta se menciona: Isaías, capítulo 7, versículo 14. El nacimiento en Belén, en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. También se repite a Mateo constantemente de la siguiente manera: para que se cumpliera lo dicho por el profeta.
Y esto muestra que la historia de Jesús es lo que se llama la culminación de la historia de Israel. Ahora, otra parte que viene siendo crucial es que el bautismo revela la identidad divina y mesiánica. Por lo tanto, el bautismo de Jesús aparece como una afirmación directa del cielo. ¿Por qué del cielo? Este es mi Hijo amado. Mateo 3:17. Y aquí se combinan dos textos mesiánicos. El rey davídico del Salmo 2, el siervo del Señor del libro de Isaías 42. Y esto está mostrando que Jesús es el rey y el siervo prometido. Y esto es importante porque estamos viendo cómo todo va conectado a lo que Mateo está queriéndole presentar a sus recipientes. Por eso es que estamos viendo que el ministerio está demostrando la autoridad mesiánica y durante su ministerio Jesús realizó señales que en la tradición judía estaban asociadas con la era mesiánica. ¿Y cuáles eran? La sanidad de enfermos, liberación de demonios, la enseñanza con autoridad, proclamación del reino de Dios, en la cual estos eventos eran obras que reflejaban la promesa mesiánica de textos como lo decía el libro de Isaías, capítulo 35, versículos 5 al 6. Otro aspecto que no podemos pasar por alto fue la crucifixión que revela al Mesías sufriente. Por eso es que aunque muchos del pueblo judío esperaban a un Mesías político, vemos cómo de manera detallada Mateo mostró que Jesús cumplió también las profecías del siervo sufriente. Por eso es que la crucifixión refleja pasajes como el Salmo 22, el libro de Isaías 53, conocido como el siervo sufriente, en la cual define la comprensión mesiánica y no solo rey, sino redentor mediante el sufrimiento. Y otro contundente, la resurrección, la cual confirma definitivamente su identidad. Por eso es que la resurrección constituye ser la confirmación final de que Jesús fue el Mesías y Señor. Por eso es que Mateo, en el cierre de su evangelio, hace que se presenta de una manera en la cual Jesús hace una declaración. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Y esto presenta a Jesús como el Rey universal prometido. Ahora, si usted analiza todo lo que hemos mencionado aquí, ¿qué vemos? Genealogía, legitimidad mesiánica. Nacimiento, cumplimiento profético. Bautismo, confirmación divina. Ministerio, manifestación del reino. Crucifixión, redención mesiánica. Y resurrección, vindicación y autoridad. Entonces podemos decir que Mateo inició su evangelio con la genealogía para afirmar la esperanza mesiánica de Israel y desarrolla el resto del relato como evidencia progresiva de que Jesús es el Mesías prometido mediante su nacimiento, bautismo, ministerio, muerte y resurrección. Y esto nos ayuda a tener una comprensión clara de que este publicano rechazado, marginado, había sido transformado por la obra de Dios y ahora estaba presentando una evidencia contundente. Y aquí vemos que luego de hacer esto, ahora viene con evidencia de confirmación. Por eso es que usted va a ver que una vez él termina con la genealogía, va al capítulo 2. Y en el capítulo 2 él narra eventos que confirman la identidad mesiánica de Jesús desde su infancia. Los sabios de Oriente llegan a Belén buscando al rey de los judíos, lo que alarma a Herodes el Grande,
que fueron guiados por una estrella, y los magos adoran al niño y le ofrecen oro, incienso, mirra, y advertido en sueños, no regresan a Herodes. Por eso es que un ángel ordena a José a huir a Egipto para proteger al niño. Entonces Herodes manda a matar a los niños de Belén, cumpliendo la profecía. Entonces, tras la muerte de Herodes, la familia regresa y establece su vida nuevamente en Nazaret, cumpliéndose nuevamente las escrituras. Ahora, ahí Mateo, en el capítulo 3, específicamente en los versículos 1 al 12, aparece el ministerio de Juan el Bautista en el desierto de Judea, proclamando un mensaje que constituye ser contundente. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Mateo, escuche bien, identifica a Juan como el mensajero profetizado por Isaías que prepara el camino del Señor. Por eso es que multitudes acuden para ser bautizados en el río Jordán confesando pecados. Entonces vemos que Juan comienza a confrontar fariseos, saduceos, herodianos y todos aquellos que se pasaban por el camino, denunciando hipocresías y llamándolos a producir frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, también anuncia la llegada de uno más poderoso que él, quien iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, e iba a traer juicio e iba a traer purificación. Por eso es que aquí se puede notar algo interesante, cómo Mateo está siendo detallado y evidenciando toda la trayectoria de Jesús de Nazaret, diciendo, este es el Mesías. Ahora, vamos a ver algo interesante. Permítanme leerles el versículos 13 al 17 del capítulo 3. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El pasaje narra el bautismo de Jesús de Nazaret por Juan el Bautista en el Jordán. Ahora, el evento está marcando lo que se llama el inicio público del ministerio de Jesús y contiene una revelación trinitaria, donde aparece simultáneamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué podemos decir aquí? El bautismo de Jesús revela públicamente su identidad mesiánica y divina, porque aquí Jesús está haciendo una afiliación con la divinidad. No es que él no estuviera al tanto de ella, sino que a la voz manifestarse en el cielo y el Espíritu descender, está entonces estos confirmando el ministerio público de Jesús y su nombramiento como Mesías. Por lo tanto, su misión redentora y manifestación es la aprobación del Padre mediante la presencia del Espíritu Santo. Entonces, si usted se da cuenta, Jesús llega desde Galilea para ser bautizado por Juan, y usted nota que aunque inicialmente Juan se resistió porque reconoce la superioridad espiritual, Jesús responde que el bautismo se tiene que llevar a cabo y le dice, para cumplir toda justicia.
Y esto es importante, porque lo que indica aquí es obediencia al plan redentor. Por eso es que cuando Jesús es bautizado, los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende y una voz celestial está declarando. Y esta voz celestial que está declarando está indicando aquí, este es el Mesías que ya habíamos anunciado. Este es mi hijo amado a quien tengo complacencia. Este es el momento que constituye una revelación divina que identifica a Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías prometido. Entonces, hay una serie de observaciones que usted y yo debemos tomar en consideración. Hay una manifestación trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en estos eventos aparecen las personas de la Trinidad. ¿Por qué? Porque el Padre habla desde el cielo, el Hijo es bautizado, el Espíritu desciende, lo cual constituye una de las revelaciones más claras de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Otro aspecto, hay una inauguración del ministerio mesiánico. El bautismo está marcando el inicio del ministerio público de Jesús y su consagración como el siervo de Dios anunciado por el profeta Isaías en el capítulo 42. Por otra parte, hay una identificación con la humanidad pecadora. Y eso lo vamos a explicar más adelante porque los judíos no se bautizaban porque ellos se creían. Y la pregunta que surge entonces, ¿por qué Jesús se bautizó si los judíos no se bautizaban? Aunque Jesús no tenía pecado, él participa en un bautismo de arrepentimiento para identificarse con la humanidad que vino a salvar. Entonces estamos viendo también que hay un cumplimiento de justicia divina. Por eso es que la expresión que utiliza cumplir toda justicia es un indicador de obediencia perfecta de Jesús al plan redentor de Dios. Y aquí hay un elemento de confirmación divina y es de confirmación a su identidad como el Mesías y como parte de la divinidad. Por eso es que la voz del Padre funciona como testimonio celestial que autentica públicamente a Jesús como el Hijo amado y el Mesías. En otras palabras, al Dios hablar, la era mesiánica tuvo inicio. Por eso es que Juan Bautista aquí está entonces haciendo una función contundente. Juan no estaba esperando al Mesías. Juan estaba allí para identificarlo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la confirmación la hace el Padre y el Espíritu Santo presentándolo ahí en las aguas. Hay un aspecto bien importante que usted y yo tenemos que tener claro. Algunos consideraban a Juan que era del grupo de los esenios. Los esenios ya no estaban prácticamente moviéndose en la zona. Sin embargo, algunos especialistas, algunos creen que Juan no era esenio. Pero fíjese, hay algo que llama la atención. Juan no se fue para Qumran, porque la mayoría de los judíos esperaban literalmente la llegada de Jesús como un líder político. Eso nos hace pensar a nosotros entonces si Juan tenía un conocimiento de las profecías, de lo que se había dicho aún desde el Génesis hasta lo que se había hablado hasta en Malaquías. ¿Y por qué digo desde Génesis? Bueno, porque si Juan tenía conocimiento desde lo que se había dicho en capítulo 49, versículo 10 de Génesis, de lo que se había hablado en Malaquías 3 y 4, de lo que se había hablado en Isaías, las cuales determinaban entonces razones para no irse a Qumran y quedarse, podemos decir
que entonces, si él pudo identificar claramente las profecías, él dice, pues entonces esto significa que el tiempo ha llegado. Voy a tratar de explicarlo. Pues fíjese, algunos entienden que después de la literatura judía del Segundo Templo, es bien probable que Juan el Bautista sí tuviera conocimiento de las profecías mesiánicas. Yo estoy seguro que sí. Y de la historia de Israel. E incluyendo lo que se había dicho en Génesis 49:10. Porque en Génesis 49:10 hay una declaración contundente, donde dice, el cetro no se apartará de Judá. Y esto indica la línea real y la llegada del Mesías. Y esto aquí, déjenme ver si lo puedo buscar para que ustedes puedan ver a qué es lo que se está refiriendo esta profecía. Versículo 10. Y dice de la siguiente manera. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esto es interesante. El texto al que nos referimos aparece lo que se conoce como la profecía de Jacob sobre la tribu de Judá. Y aquí aparece la figura de Silo. Y Silo enseña tres ideas principales. Y estas ideas principales, cetro significa autoridad real, que iba a permanecer en Judá, en la cual habría continuidad de liderazgo o gobierno en línea. Y eso continuaría hasta la venida de Silo. Y usted se preguntará, bueno, ¿quién es Silo? Vamos a seguir trabajando. Muchos judíos y cristianos entienden que Silo tiene una referencia mesiánica. Y esta interpretación, muchos consideran que esta profecía cumple con Jesucristo, quien viene de la tribu de Judá, e históricamente es interesante porque la autoridad judicial de el pueblo de Israel fue removida por Herodes el Grande y posteriormente le fue removida de Herodes el Grande por el Imperio Romano. Y luego el Sanedrín perdió el derecho de aplicar lo que se conoce pena capital. Poco tiempo después de haber ocurrido todo eso, aparece el nacimiento de Jesús. Luego, algunos historiadores, rabinos antiguos, dijeron la siguiente expresión. Según en los anales históricos dijeron, el cetro había sido quitado de Judá. ¿Por qué se llama Judá? Porque ya el pueblo, como geográficamente no existía, acuérdense que Judá era un reino cliente. Lo que para algunos, esta expresión, el cetro sería quitado, para algunos era un indicador de que el tiempo mesiánico había llegado. Si usted se da cuenta, hubo un periodo en la historia donde Israel no tuvo rey, que era de su tierra. Y usted dice, pero es que siempre hubo rey. La respuesta es, siempre hubo rey, pero hubo uno que no era de ellos, de el linaje. Y el que no era de ellos era Herodes. Herodes era idumeo.
Y uno de los análisis interesantes es que cuando Juan el Bautista se dio cuenta de que el reino estaba tomado por la dinastía de los Herodes, él dijo, aquí se está llevando a cabo lo que se había dicho desde la profecía de Jacob. ¿Por qué? El cetro, o sea, la autoridad real, iba a permanecer, o sea, que iba a haber rey, la continuidad del liderazgo o gobierno iba a estar, y eso continuaría hasta la venida de Ciro. Pero ¿qué pasa? El Sanedrín perdió derecho, después se le quitó los derechos políticos y de pena capital como ellos tenían, pasan a Roma. Herodes posteriormente perdió autoridad y se da cuenta que Herodes no era judío, Herodes era idumeo. Juan el Bautista se da cuenta de que ya el periodo había llegado, por lo tanto, él se convierte en esa voz cantante que clamaba en el desierto para que el pueblo se volviera a arrepentimiento. Por eso es que usted puede ver que tanto en Malaquías 3:4, que hablaban de un envío de un mensajero para preparar el camino del Señor, y el regreso de Elías del día de Jehová se comenzó a manifestar. Y lo que se habla en Isaías 40 y capítulo 66 son pasajes que describen el siervo del Señor y la preparación del pueblo mediante el arrepentimiento y la proclamación del evangelio. Por eso, estas referencias explican que Juan decide quedarse en Judea y no retirarse a comunidades aisladas como lo hicieron los esenios, donde vivían en retiros esperando la llegada del Mesías y purificándose a través de rituales estrictos. Ahora, ellos se quedaron en esa expectativa mesiánica. La espera de Juan el Bautista era una espera activa, porque él seguía hablando de arrepentimiento. Por eso es que esta expectativa mesiánica judía se veía desde Génesis 49:10. Había una práctica profética de Isaías que era proclamando arrepentimiento y bautismo en el Jordán. Entonces vemos que la tarea o la misión era pública, era profética. Por eso es que la acción de Juan el Bautista, no era ascética, no era separatista. Él estaba prácticamente ya destinado a identificar al Mesías. Por eso es que la espera de Juan el Bautista no era una espera pasiva. Él era el que lo iba a indicar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba llamado a señalar su llegada de una manera clara y accesible ante el pueblo. O sea, él no iba a estar en una comunidad cerrada. Por eso es que a veces tenemos que ver cuidadosamente cuando vemos los versículos qué es lo que hay detrás. Por eso es que a veces surgen preguntas. ¿Jesús estaba afirmando su afiliación con la divinidad en el Jordán? Pues fíjese, el bautismo no es una declaración verbal directa de la divinidad por parte de Jesús, pero el evento del bautismo claramente es su identidad divina, es la apertura de los cielos, es el descenso y la voz del Padre que confirman que Jesús era el Hijo amado. Es el acto que manifiesta públicamente su relación única con el Padre y su misión mesiánica. Y también surge otra pregunta.
Juan el Bautista esperaba al Mesías como los demás o su función era identificarlo. Eso lo contestamos, pues fíjese, él esperaba la venida del Mesías como parte de la esperanza judía, pero su función profética era preparar el camino para identificarlo públicamente. Por eso es que el testimonio del Evangelio Dios le había revelado que reconociera al Mesías cuando el Espíritu descendiera sobre él. Por eso es que su misión era anunciar y señalar el verdadero Mesías. Ahora, otro aspecto es la voz del Padre y la manifestación del Espíritu Santo fueron una confirmación oficial del Hijo a la humanidad. La respuesta es que sí, porque la voz celestial que declara, este es mi Hijo amado, esta voz funcionó como una proclamación pública de la identidad de Jesús. Por eso es que la presencia del Espíritu Santo reforzó esta declaración divina. Por eso es que juntos constituyeron una confirmación oficial que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías prometido, legitimizando o legitimando su autoridad y su misión ante la humanidad. Entonces, ahora bien, ahorita habíamos dicho que si los judíos no se bautizaban, ¿por qué se consideraban puros? Porque Jesús se bautizó. Pues acuérdense, y también yo me tengo que acordar, Jesús se bautizó porque, acuérdense, si los judíos no se bautizaban, Jesús no se bautizó por arrepentimiento personal, ya que él no tenía pecado. Esto es importante. Él se bautiza como una expresión de humildad y obediencia al plan divino. Entonces, él representa su identificación como un acto para conectarse con la humanidad pecadora a la que vino a redimir. Por eso es que el acto marca el inicio de su misión mesiánica y revela públicamente que Él es el Mesías esperado y el siervo de Dios. Y esto es sumamente importante. Por eso es que no tan solamente fue que lo bautizaron. Cuando vemos todo esto, podemos decir que desde el anuncio profético, desde lo que hablamos en Malaquías, Dios prometió enviar al mensajero que confrontaría a los soberbios y purificaría al pueblo. ¿Se acuerdan? Preparando para la llegada del Salvador. Por eso es que vemos cómo Mateo, un publicano que era despreciado y considerado vil por la sociedad, comienza su evangelio mostrando que Jesús de Nazaret cumple con las promesas de Abraham y David. Por eso es que vemos cómo en el capítulo 1 de Mateo, él establece su legítima afiliación mesiánica. Entiéndase, el Mateo prueba que Jesús es el Mesías, el cual tiene una afiliación legítima con la divinidad y cómo aparece que su testimonio escrito con claridad y con autoridad expone que la llegada del Mesías no era una teoría ni tampoco era un mito, y que también el bautismo de Jesús en el Jordán, lo que aparece en su capítulo 3, versículos 13 al 17, evidencian públicamente esa identidad. Por eso es que la voz del Padre y la manifestación del Espíritu Santo actuaron como una confirmación divina e incontrovertible, mientras que la humildad de Jesús y la obediencia a toda justicia muestran su disposición a salvar a los pecadores. Por eso es que el Evangelio de Mateo revela que incluso un hombre considerado menor y vil por la sociedad, como él mismo, puede afirmar y probar con evidencia concreta que Jesús es el Mesías esperado y cumpliendo las profecías. Entonces vemos que a través de esto, ¿qué sucede? Los soberbios
son avergonzados y confrontando a los religiosos rígidos que ignoran la obra redentora del Dios Todopoderoso. Es interesante poder observar cómo Dios utiliza de lo vil a lo divino como un publicano, como Mateo, confirma la llegada de el Mesías. Esperamos que esta información haya sido de ayuda y que a la misma vez usted la pueda utilizar y la pueda ampliar para algún estudio e incluso para alguna predicación en el futuro. Bendiciones a todos y nos veremos en otra ocasión.